Dios. Señor le bendiga, hermano. Estamos listos para el estudio de los profetas y sus profecías del Nuevo Testamento. Estamos bajo el tema los profetas y las profecías modernas, o los profetas modernos y sus profecías. Y bueno, creo que ya hasta aquí, al momento que hemos estudiado, tal vez ya tengamos una idea de lo que el Nuevo Testamento habla acerca de los profetas y acerca de las profecías. Y quizá usted ya está notando la diferencia que hay entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo, y los profetas y la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La gran conclusión es que los profetas del Nuevo Testamento no tienen la trascendencia, la importancia y el valor de los profetas del Antiguo Testamento. Y que la profecía en el Nuevo Testamento no tiene el valor, ni la trascendencia, ni la importancia de la profecía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya empezamos a tener la Biblia. Ya empezamos a tener el Nuevo Testamento, la doctrina del Nuevo Testamento. Y la verdad, las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de Jesús, pues van a ofrecer ese medio pleno y perfecto de revelación, que es lo que el hombre necesita. Muy bien, entonces, como estamos estudiando algunos versículos que tienen que ver con los profetas y con las profecías, algunos hablan de los profetas como el oficio del profeta y algunos otros pasajes de la profecía como el don de profecía. Amén. Uno es el profeta, que tiene su función profética, su oficio profético, y otro es el don profético o el don de profecía, que lo puede tener alguno de los hermanos de la iglesia. Vamos a mirar el pasaje de Corintios. Entramos a Corintios capítulo 11, primero a los Corintios capítulo 11, versículo 5 y 6. Capítulo 11, versículos 5 y 6 de primero a los Corintios. Y no vamos a decir más de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Vamos a tratar de interpretar lo que dicen estos versículos para que tengamos una interpretación lo más recta, lo más verdadera. Dice así, versículo 5: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí lo que podemos deducir es que la mujer oraba en público y también profetizaba en público. Y que aquí hay una norma para que la mujer orara y profetizara, ¿cierto? Porque el tema aquí, el contexto aquí es la sujeción. La mujer tiene que mostrar sujeción. Y para mostrar sujeción tenía que cubrirse el cabello, cubrirse la cabeza, porque era un asunto cultural. Ustedes saben, hermanos, que en esas tierras bíblicas la mujer se cubría el cabello, se cubría la cabeza, ¿cierto? Pero aquí en Corinto, hermanos, es muy importante que la mujer se cubra, porque había una ley aquí en Corinto había una ley para aquellas mujeres que ejercían la prostitución. La ley decía que la mujer que ejercía la prostitución tenía que cortarse el cabello, raparse. Y recuerden que Corinto tenía un templo donde había muchas mujeres que ejercían la prostitución, eran las prostitutas sagradas, 1000 prostitutas. Entonces se cortaban el cabello como ley
para que ejercieran el trabajo de la prostitución. Cuando una de ellas se convertía a Cristo y venía a la iglesia, pues si estaba con el cabello, con la cabeza rapada, pues la iban a discriminar y iban a hacer: esta mujer ejerce la prostitución. Entonces tenía que cubrirse para que no la discriminaran. Y todas las que profetizaran, tenían que cubrirse el cabello, la cabeza, o las que oraran tenían que cubrirse la cabeza, indicando que estaban sujetas a sus esposos, porque la mujer, ¿no?, que tenía la cabeza rapada no tenía sujeción a nadie, a nada, no reconocía ninguna autoridad, ella era libertina. Ese es un asunto aquí. También debe tener en cuenta que en el Nuevo Testamento profetizar no es solamente predecir, que predecir solamente el 8% de lo que es profecía. Entiéndase bien que profetizar en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento es declarar la palabra ya escrita, también es profetizar. En el Antiguo Testamento lo que hacían los profetas era recordar al pueblo la ley, recordar la sentencia de la ley o la bendición de la ley, en el sentido de si obedecían o desobedecían. Y eso era una de las funciones de los profetas. Dicho esto, hermano amado, aquí notamos que en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía muchos dones y tenía muchos desorden en el uso de los dones. Y Pablo trata de controlar, digamos, de reglamentar pues el uso de los dones. Pasa al capítulo 12, versículo 28, 12-28. Dice: a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles. Está hablando de la iglesia de Corinto, está hablando de las iglesias en los tiempos bíblicos, ¿cierto? La iglesia de los tiempos bíblicos tenía apóstoles, dice. Luego profetas, ¿no? Tenga siempre en mente que profetas no es solo predecir. Esa manera de definir los profetas debe tenerlo presente de ahora en adelante. Luego profetas. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces aquí el apóstol está hablando de más de dones de servicio más que de ministerios, ¿no es cierto? Porque el apóstol es un servidor y el profeta es un servidor. Amén. Y bueno, los que tienen el don de sanidad, los que tienen el don de administrar, el de lenguas, en fin. Aquí también vemos, cierto, que en la iglesia, aquí vuelve a repetir que en la iglesia de Corinto había profetas. Pase al 13:8. Dice, 13:8. Estamos rastreando todos los versículos que tienen que ver, por lo menos los más importantes que tienen que ver con los profetas, con la profecía. 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo que Pablo está haciendo aquí es enseñándole a la iglesia de Corinto que el amor, como un fruto del Espíritu Santo, es más importante que cualquiera de los dones. Ellos están muy preocupados por los dones. Y están no solo preocupados, sino ufanados. Al comienzo de la carta Pablo les dice: ustedes se han envanecido. Es decir, se han enorgullecido porque tienen muchos dones. Y Pablo dice, pero el amor es superior a todos los dones, a cualquiera de los dones. Por eso en el versículo 1, mire lo que dice: si yo hablase lenguas humanas, está hablando del don de lenguas, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, algo en que hace ruido, unas lenguas ahí en el culto. Si no tiene amor es como una cosa que hace ruido. Luego dice, si tuviese profecía, ahí habla del otro don, profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe, ahí habla de
de otro don, de tal manera que trasladáis a los montes y no tengo amor, nada soy. Luego dice del don de dar, porque también hay un don de dar, ¿sabían? Don de dar. Versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada me sirve. Y luego empieza a dar unas cualidades y características del amor. Pero en el 8 dice, el amor nunca deja de ser, porque la ciencia se acabará, las lenguas se acabarán, ¿cierto? Está diciendo, los dones del Espíritu Santo como profecía, lenguas y ciencia y el don de dar y todos los dones, pues, son temporales, son para esta vida, son para esta tierra. El amor permanece para siempre. Ya en el cielo no necesitaremos ningún don, pero aún permanecerá el amor. En el cielo permanecerá. Eso es lo que está enseñando Pablo. Pablo está diciendo, ustedes están muy interesados y preocupados y envanecidos por lo temporal. Deberían preocuparse por lo que es eterno. Aquí, en cierta manera, Pablo no le está dando gran importancia a los dones, ¿cierto? Está diciendo, es mejor que ustedes procuren tener los frutos, entre ellos el amor. Y sí, hermano, miren, es posible que una persona se envanezca porque tiene dones, ¿no es cierto? Versículo 9. Aquí en estos versículos empieza Pablo a presentar la imperfección de la profecía y la imperfección del conocimiento. El conocimiento podría ser aquí el don de ciencia. Dice, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, la profecía no es perfecta, no es plena, no es completa, porque solo es en parte. Amén. En parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, pues no podemos poner nuestras esperanzas en las profecías y en el movimiento profético, porque eso solo se profetiza en parte. Luego dice, mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí lo perfecto es cuando venga el Señor. Algunos interpretan cuando tengamos la Biblia. La Biblia también es lo perfecto, ¿cierto? Entonces lo que es en parte se acabará. La mayoría de comentaristas dicen que lo perfecto aquí, la venida de lo perfecto aquí es el Señor. Cuando venga el Señor, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces no necesitaremos pues los dones. Y luego dice, lo perfecto aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, la palabra perfecto aquí es telos. Y los comentaristas dicen de telos que es un término escatológico que se refiere a la segunda venida de Cristo. Nosotros, los que procuramos estudiar la Biblia con profundidad, tenemos el inconveniente que no sabemos el griego ni el hebreo. Y entonces lo rebuscamos hermanos, buscamos en el estudio la traducción de las palabras para poder traerles a ustedes una enseñanza lo más cerca a la verdad. Y dicen ellos que telos significa eso. John MacArthur, la posesión, por ejemplo, de John MacArthur, que es un teólogo bueno y connotado, dice que lo perfecto es la Biblia. ¿Ven? Pero David Gusi, igual Matthews Henry dice que lo perfecto es la Biblia. Luego dice, mire el 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué significa eso? A ver, ustedes saben que los niños no tienen conceptos claros. Cuando uno es niño juega con carritos, toma tetero, ¿cierto? Pero cuando uno ya es grande,
adulto, joven, pues ya no juega con carritos, ya no toma tetero, ya sale de esa etapa, ya no necesita esas cosas. Aquí lo que está diciendo es que cuando uno es nuevo en las cosas del Señor, es niño espiritualmente, necesita experiencias y necesita como dones y entrar en ese mover de experiencias, de visiones y esas cosas. Pero cuando uno ha madurado y ha crecido espiritualmente, no necesita esas cosas. Yo necesito tener experiencia, ni tener visiones, ni tener sueños, ni tener esas cosas. Amén. Igual cuando las iglesias han crecido, no necesitan esas cosas, porque hay personas que viven buscando experiencias constantemente y se cree que quienes tienen experiencias, que esas experiencias pues son muy engañosas. Hay unas que pueden ser verdaderas, pero hay otras que son muy engañosas, hermanos. Entonces uno puede confiar en que las experiencias son verídicas. Por ejemplo, usted escucha personas que dicen haber muerto, ir al infierno y ir al cielo. ¿Qué le garantiza a usted que eso es así, o que esa persona tuvo una experiencia real de Dios y no ha sido engañada por el enemigo? Es mejor confiar en lo que dice la Biblia sobre el cielo y el infierno, porque pues la Biblia habla del cielo y el infierno. Tenemos que contentarnos con la información que nos da la Biblia sobre el cielo y el infierno, y Dios no nos quiso declarar más de lo que nos ha declarado en su palabra, pues nos quedamos con la revelación de la Biblia. Amén, hermano. Luego dice, mire, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Los espejos de la época eran espejos metálicos, y entonces la imagen no era clara, se distorsionaba la imagen. Y él está usando eso para decir, no, lo que nosotros conocemos de Dios, pues no lo tenemos claro. Conocemos de Él en una imagen un poco distorsionada. Pero un día, ¿cuál es ese día? Pues ese día es el día que vayamos al Señor. Por eso telos puede ser, según ese contexto, referirse a la venida del Señor. Dice, cuando le veamos cara a cara, ¿no? Es decir, cuando estemos delante de Él. Dice que lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos un conocimiento precario, imperfecto de Dios. Él nos conoce perfectamente. Un día lo conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. Eso es lo que dice el pasaje. Pasemos a otro pasaje. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Están conmigo? Dice, hermanos, recuerden que este estudio nosotros lo estamos desarrollando para corregir la distorsión del movimiento profético de este tiempo y tanto engaño que se da en torno a ese movimiento profético. Por ejemplo, si usted escribe en Google profecía sobre Donald Trump, escriba así en Google y va a encontrar por lo menos unos 7 profetas que profetizaron que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Todos ellos profetizaron falso. Amén. Y usted va a encontrar que ahora proliferan los profetas. Nomás hágalo en su buscador y encontrará cantidad de profetas que profetizan sobre las naciones, en fin, ese movimiento profético en gran parte es engañoso, hermanos amados, y no podemos confiar en eso. Mire, versículo 1 al 3. Seguid el amor. Aquí sigue Pablo con el tema de que el amor es lo más importante, ¿sí? Seguid el amor, procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Ahora dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, el que ora en lengua, ¿cierto? Nadie lo entiende, pues se piensa que le habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí sí, yo tengo muy claro, aquí, que profetizar aquí es declarar la palabra de Dios. En otras palabras, predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como una profecía de predicción va, hermanos, a edificar, a exhortar, a consolar. En cambio, la predicación sí edifica, exhorta y consuela. Los hermanos crecen con la predicación, maduran con la predicación de la palabra. Los hermanos son animados con la predicación de la palabra. Los hermanos son consolados con la enseñanza de la palabra del Señor. Aquí, por este pasaje, podemos ver que profecía no es necesariamente predicción. Ahora, miren este pasaje. Hechos capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. Dice: Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí no puede ser predicción de ninguna manera. Estos profetas están usando la palabra de Dios para edificar a los hermanos. Dice: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Aquí hay un problema en cuanto a que los judíos están diciendo que los gentiles tienen que observar la ley sin circuncidarse. Y están en ese dilema, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Entonces Silas y Judas viajan a Antioquía y consuelan a los hermanos y les explican acerca de la ley, que ya no se van a circuncidar, que ya no es importante la ley. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos declaraban la palabra de Dios, ellos declaraban la doctrina de los apóstoles, ellos declaraban la doctrina de Cristo. Luego se entiende que ellos profetizaban porque declaraban la palabra de Dios. ¿Me hice entender, hermanos? En un sentido, yo estoy profetizando porque estoy declarando la palabra de Dios a ustedes, porque esto es profecía. Amén. Porque yo sí quiero sacar de la mente de que profetizar es solamente adivinarle las cosas a las personas. Y eso es peligroso, porque en ese empeño de decirle las cosas a las personas puede entrar un espíritu de adivinación y engañar a la gente. Mire, yo voy a una iglesia y un pastor de esa iglesia reúne otras iglesias y él se autonombró profeta. Y entonces empezó a adivinarles el número de la cédula a las personas. Y empieza: el hermano con el número de cédula tal. El Espíritu de Dios le dice eso. ¿Quién es? No, que soy yo. Hermano, eso no es profecía, eso es adivinación. Amén. Eso no es profecía. La profecía es un asunto serio. ¿Me hago entender, hermanos? Como por ejemplo lo que hace Gustavo Páez: se mete en un cuarto y escribe nombres por allá y sales con los nombres y le profetiza a las personas. Hace unos actos extraños, raros, que son más brujería, hermanos, que profecía. Y en eso tenemos que tener
cuidado, hermanos amados. Y miren bien, en el 14:28, vayan al 14:28 de 1 Corintios, 14:28. Dice, leamos del 27, ¿están conmigo? Dice, si hablase alguno en lengua extraña, que sea por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Está reglamentando el uso de las lenguas, porque en esa iglesia todos hablaban en lenguas al tiempo y eso era un alboroto, hermanos, y un desorden terrible. Y Pablo dice, entra un inconverso y los escucha todos hablando en una lengua extraña, rara, van a decir, se volvieron locos. Entonces Pablo dice, está bien, hable uno o hable dos, párese y hable en orden y el otro interprete. Y si no hay quien interprete, pues no hablen en lenguas, dice ahí. Fíjese el orden. Eso no lo hacen las iglesias hoy. Y mire lo que sigue diciendo. Si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 2 o 3. Atención aquí. Hasta donde hemos estudiado aquí, no hay ninguna evidencia de que hubiera un profeta que se parara en el púlpito y empezara a lanzar profecías a uno y a otro, a adivinarle el número de la cédula a nadie, a llamar por nombre y a declarar y declarar. No, el orden de profetizar aquí era que uno se paraba y profetizaba y los otros juzgaban. Y después de hacerle ese juicio a la profecía, entonces podía profetizar otro en completo orden. Pero las profecías no eran predicción solamente, recuerden. Por ejemplo, había en la iglesia un problema como de división en la iglesia. Entonces, ante ese problema de división, un hermano se podía parar y decir, hermanos, recuerden lo que dice Mateo capítulo 18, que si alguno tiene algo con su hermano, vosotros que sois, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. Se paraba y otro hermano corroboraba, sí, eso dice la Biblia, eso está en la Biblia. Y si hubiera una profecía de predicción, entonces los demás juzgaban. Y mire cómo era el asunto, hermanos. Entonces la persona profetizaba y los demás hermanos, se entiende que eran los líderes que tenían discernimiento, se paraban y decían, yo opino que esa profecía no es de Dios. Otros decían, yo tengo dudas también que eso sea de Dios. Tal vez otro podía decir, no, sí, eso es de Dios. ¿Cómo sería de difícil en el culto esa práctica, cierto, hermanos amados? Pero Pablo dice que tiene que hacerse así. ¿Por qué tiene que juzgarse la profecía? Por tanta profecía falsa, por tanto engaño. Tenía que evaluarse. Los profetas tenían que decir, o los hermanos tenían que decir, eso es del Señor, eso. Lo que está enseñando Pablo a la iglesia es a tener discernimiento, a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque todo el que habla en nombre del Señor se recibe lo que diga. Y si tiene fama y nombre, pues no se diga. Hermano, en las iglesias, ¿por qué no es eso? Porque eso es dispendioso hacerlo. Y si no se hace así, pues entonces no deberá profecía, porque aquí dice cómo debe usarse. ¿O no? ¿Amén o no? No, yo no estoy diciendo nada que no sea bíblico. El movimiento profético de hoy es un movimiento que se sale de estos cánones. No respeta estos reglamentos. Iglesias que profetizan en todos los cultos no usan ese método bíblico. Suponga que un hermano quiere dar una profecía de su carne, se quiere parar y se detiene y dice, no, los hermanos van a decir que no es de Dios, mejor no digo nada. Eso
Eso limitaba, ¿cierto? Pasemos a otro pasaje. Primera Tesalonicenses 5:20. Primera Tesalonicenses 5:20. 4:20 es. No, 5:20 dice. Leamos desde el 19. ¿A usted le parece que eso tiene poquita información en estos versículos? Y no crea. Mire, dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pablo dice entre varias cosas, y es como difícil encontrarle el contexto a este pasaje, pero los versículos 19 al 22 tienen el mismo contexto. Y está hablando del don de profecía. Dice en el 19: no apagáis el espíritu. Eso quiere decir que ellos le estaban restando mucha importancia a la profecía en la iglesia por tanto engaño que hay en la profecía, y ellos estaban como limitando al Espíritu Santo. Y el Señor dice: no, a través de Pablo, no apaguen el espíritu. Si un hermano quiere dar una profecía y es del Señor, pues que lo haga. Si una persona tiene una lengua y quiere, y esa lengua es para interpretar, pues que de esa lengua. No apaguen el espíritu. A eso se refiere. El otro día me llamó una sobrina mía, porque tiene un problema de salud gravísimo en su carita, y muy preocupada entró con su esposo a orar un tiempo de oración largo y de clamor, y pídale al Señor sanidad y ruéguele al Señor, y de pronto empezó a hablar en lenguas, y el esposo recibió interpretación de esas lenguas, porque estaban las dos, y él interpretó esa lengua. Tengo entendido que la interpretación decía que el Señor iba a sanarla. Lo maravilloso fue que después de esa experiencia ella se empezaron a quitar los dolores, empezó como un proceso de sanidad. Entonces me llamó a mí. Nosotros, nuestra familia, somos como escépticos a esos movimientos. Y me llamó y me dijo: pastor, ellos nos siguen, creo que ahorita nos están viendo ahí en Bogotá, nos siguen a nosotros. Y me dice: pastor, ¿esa experiencia es del Señor o no es del Señor? Dígame. Y yo le dije: sí, es del Señor, claro. Sí. Si yo digo no, estoy apagando el espíritu. No apagamos el espíritu. Como dice Pablo, no apaguen el espíritu. Sino, no le den rienda suelta a los sentimientos y a las manifestaciones espurias, hermanos. Y luego dice, mire, cuando los dones fluyen de manera natural, que no se manipulan ni nada, y un hermano de manera natural da una profecía, ¿por qué no recibirla? Si eso se hace de manera natural y es de Dios, y como la profecía se juzga, entonces si no es de Dios, entonces la iglesia tiene que decir: no es de Dios, no la reciba. Pastor tiene que decir: eso no es de Dios, no lo reciba. Pero hermanos, las iglesias no tienen discernimiento ni se van a entrar en ese proceso. Luego dice: no menospreciéis las profecías. Fíjese, no menospreciéis. Ellos las estaban menospreciando. Por eso Pablo les dice: les estaban restando importancia. ¿Por qué? Pues porque es complejo eso, porque hay mucho engaño ahí, porque hay mucha profecía falsa. Entonces, no nos metamos en ese cuento. Pero, hermanos, hay profecías que son del Señor, y no podremos negar que no.
Amén. Cuando en un momento especial, hermanos, una persona puede darle una palabra profética a otra persona en momentos especiales, con el debido orden, en la manifestación correcta del Espíritu Santo. Mire, cuando Juan era adolescente, él se fue a un campamento a Barranca con la escuela misionera con la que Ruth trabajaba, y estuvo todo el campamento. En todo ese campamento les tocó trabajar porque tumbaron una iglesia y en fin, porque no solamente iban a actividades espirituales, sino físicas también, materiales. Y una hermana de la iglesia los invitó a Juan David y a otros muchachos a la casa a comer. Y estando sentados a la mesa, la hermana le dijo a Juan David, usted va a servir al Señor con la música porque usted va a estudiar música. Él ni pensaba estudiar música porque pues no tenía en el corazón por ahora eso. Él pensó eso. Y luego le dijo la hermana, además usted, Dios lo va a usar en predicar la palabra, Dios lo va a usar en predicar. Y Juan no predicaba nada. Entonces Juan dijo, Con el tiempo, Juan empezó a estudiar música y empezó a predicar. Mire, cuando la profecía es correctamente usada, cuando él predica, yo siempre recuerdo eso. Y recuerdo eso, y eso me confirma que Dios le ha dado un don de enseñanza a él. Y que eso que enseña está respaldado por él. Fíjese lo bonito que puede ser una profecía cuando es bien dirigida. ¿Dicen amén, hermanos, o no? Y en ese sentido, una iglesia organizada, ordenada, puede recibir una palabra profética. Yo estoy en desacuerdo en ese mover profético de este tiempo, donde se le dicen tantas cosas a las personas, hermanos. Luego dice, examinarlo todo. Miren, atención aquí. Examinarlo todo. La palabra examinar es doquimazo, que significa tiene que ver con el método para probar los metales. Es decir, examinen las profecías, pruébenla, examínenla cuidadosamente, otra vez, a ver si es de Dios o no. El pasaje anterior nos dice que juzguen los profetas, aquí dice que la examinen la profecía, si es de Dios. En otras palabras, pues no coman entero, hermanos, todo lo que una persona que se dice profeta dice. Mire lo que dice aquí, mire, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Aquí espíritus son predicadores o profetas. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En fin, aquí está diciendo, no le crean a todos. ¿Están conmigo? Hermanos, la Biblia nos ordena no creerles a todos. Nos ordena examinar las profecías, nos ordena juzgar las profecías y nos ordena no creerles a todos. ¿Está mal no creerles? No, estamos en la obligación de examinar esas profecías y estamos en el derecho de no creerles cuando no nos parece que son. ¿Me hago entender, hermanos? Mire, hermanos, aquí a Mariquita llegó una iglesia. Esa iglesia es una iglesia muy grande en Bogotá, se llama Oasis. Y Oasis, en su fundación de la iglesia, nos invitó a varios pastores
A mí me invitaron. Y alquilaron un lugar ahí en el centro, un local grandecito en el centro. Y yo estoy allá en la esquina, atrás, y ellos trajeron 2 profetisas. Pasaron adelante las profetisas. Esa iglesia no funcionó acá. Y una profetisa me señaló, me dijo, usted es pastor. No, supo que yo era pastor. Ah, bueno, venga. Me pasó. Y me profetizó. Recuerdo la profecía. La profecía decía, el Señor te dice que tú vas a ser reconocido en el municipio. Yo pensé por dentro, pues sí. Luego me dice, además vas a ser reconocido y estimado en el departamento. Yo le digo, ahí sí ya me cuesta trabajo creerlo. Luego me dice, además el Señor te va a levantar y te va a bendecir en tu ministerio y vas a ser presidente de la región. Presidente de la región. Yo le digo, uy, qué pajarito le dijo eso. Yo ya estoy pensando así. Y finalmente me dice, además de eso, el Señor te va a poner como presidente de esta misión, dígame, de la misión Cruzada Cristiana. Yo por poco me suelto a carcajadas cuando ella me dice eso, porque yo sé qué capacidad de liderazgo tengo y no paso de aquí. No paso de aquí, esto es lo mío. No me interesa más. Entonces terminó el culto. Y algunos hermanos que estaban conmigo allí, que vinieron a abrazarme y me dijeron, qué bonita profecía, cómo le dijeron cosas bonitas. Yo le dije, pues esperemos que se cumpla, esperemos. Hermanos, qué fácil uno cree esas cosas, qué fácil la gente se ilusiona con esos palabreros, hermanos amados. Amén. Y luego dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Atención a esa frase, retener lo bueno. Al decir retener lo bueno significa que hay algo malo. Claro, es obvio. La profecía tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué son las cosas buenas y las cosas malas? Tiene elementos de verdad y elementos de mentira. Bueno, sí, yo soy pastor, sí, pero no es cierto que va a llegar hasta por allá. Entonces aquí dice, retengan lo bueno, desechen lo malo. Las profecías tienen cosas malas, sí, tienen elementos de mentira, de engaño, de manipulación. Mire hermanos, por lo menos hay unas 5 cosas que yo descubro que tienen de malo las profecías. Que tenemos que retener lo bueno, como dice aquí, ¿cierto? Hermano, mire, en primer lugar, las profecías tienen un alto grado de carnalidad. Y uno tiene que pensar qué tanto de la carne es lo que está diciendo este profeta y qué tanto de Dios es. ¿Qué tanto de la carne es? Número 2, las profecías tienen buenas intenciones. ¿Y qué quiere decir buenas intenciones? No, es que yo quiero que el Señor bendiga a este hermanito. Entonces, yo deseo, es tan buen hermano, yo quiero que lo bendiga. Entonces, le voy a declarar una palabra. Voy a declarar una palabra. Y entonces yo le declaro una palabra. El Señor te va a bendecir y va a prosperar tu trabajo. Bueno, le digo cosas por el deseo de mi corazón de que Él sea bendecido. Es una profecía falsa. Eso es lo que tiene ¿Qué es lo que hicieron los profetas que profetizaron, o no los hermanos que profetizaron sobre Julio Melgar? Pues el deseo de que Julio Melgar se sanara, el deseo, el anhelo solamente. Y profetizaron todos falso. Es solo el deseo. ¿Sí ve? Mi hermano, que la profecía tiene sus problemas, sus cosas malas. Número 3. La búsqueda de protagonismo. Muchos profetas buscan protagonismo, porque los hermanos
piensan que esos que se dicen profetas son los que tienen una conexión directa con el Señor y me miran a mí y me leen y saben cómo vivo yo y entonces, uy, qué miedo, uy, terrible, y inspiran, ¿o no? Y la gente los ve como los iluminados. Hermano, número 4, la profecía tiene, o el profeta tiene la capacidad de manipular a la gente. Y hay algunos que tienen una capacidad de manipular y de producir sugestión en las personas, hermanos. Yo visité una iglesia y el músico de esa iglesia me dijo, pastor, él había ido de Ibagué a un municipio del Tolima en razón de que le salió un trabajo en la alcaldía. Está trabajando en la alcaldía y se le acabó el contrato y lleva 3 meses sin trabajo, pagando arriendo y ya no tenía nada, ya se ha gastado todo. Y entonces tuvo como una oferta de trabajo, por lo menos una iniciativa de oferta de trabajo en Ibagué, y entonces fue al pastor, que se dice que es profeta el pastor, y le dijo, pastor, es que pues yo tengo que irme para Ibagué porque pues llevo 3 meses sin trabajo y no tengo cómo pagar arriendo. Esa iglesia no tenía sino él como músico. Y el pastor, claro, no quiere que se vaya. Y el pastor le dice, pero pues oremos al Señor, esperemos a ver, espérese unos días. Al siguiente culto lo llamó y le dijo, el Señor tiene una palabra para ti. Entonces, el Señor te dice que tu tiempo aquí no ha terminado, que tú debes estar aquí un tiempo más porque Dios aquí te va a levantar y Dios te trajo aquí para cosas grandes. Él me contó eso y me dijo, pues por esa palabra yo no me voy. Yo le dije, mijito, lo está manipulando su pastor, lo está manipulando, no le coma cuento. Él no quiere que usted se vaya porque no le conviene que se vaya, porque pierde el músico. Usted tiene que ver por su familia, usted tiene que abrirse puertas en otro lado. Amén. Eso se presta, hermanos, qué fácil es engañar y manipular con eso, hermanos amados. Número 5. La fe que se cree tener la palabra hablada. Porque esa es una enseñanza en la iglesia, la palabra tiene poder. Entonces yo voy a declarar una palabra porque esa palabra tiene poder y esa se cumple. Entonces hay que decirle cosas a las personas. Y yo estuve en una reunión de pastores donde el conferencista dice a los pastores, usted tienen que animarse a decirle cosas a la gente. Anímese, échese al agua, láncese a decirle cosas a la gente. Qué peligro ese señor tan irresponsable. ¿No le parece a usted, hermanos? Dígale cosas a la gente porque por el poder de la palabra declarada suceden las cosas. Por eso es que hay tanto engaño, hermanos amados. Mire, y luego dice, esos versículos son tremendos. Luego dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de todo. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven cosas allí que no son de Dios, en esos movimientos así proféticos y de dones y de manifestación, usted ve cosas que discierne que no son de Dios, no participe en ellos, no las acepte. Mi esposa va a un congreso de mujeres en Ibagué y ahí hay una conferencista hablando sobre sanidad interior. Y sanidad interior es un tema que yo tengo mis encontrones con ese tema. Me es muy difícil entender que eso es un asunto bíblico, como ellos lo manejan, ¿no? Yo entiendo la sanidad interior cuando una persona coge la Biblia, ve lo que dice la Biblia. Una persona que no perdona, ve que dice la Biblia que tiene que perdonar y perdona. Y se sana porque la Biblia, porque obedeció a lo que dice la Biblia.
Pero eso de que haya que someter a una persona a unas terapias y unas cosas de sanidad y unas liberaciones especiales de sanidad, no como cuento. Entonces, bueno, pero eso se ve, eso se mueve en las iglesias. Entonces, se les hacen y se aplica un método de psicoanálisis ¿cómo se llama? De un psicólogo, ese famoso, bueno, se me fue el nombre. Y entonces, en fin, están en ese proceso de sanidad interior y la conferencista les dice a las mujeres, bueno, vamos a identificar el momento en la niñez, en la infancia, o pudo hasta ser cuando estaba usted en el vientre de su madre, que usted recibió un trauma. Cuando identifiquemos el momento en que recibe el trauma, entonces ahí el Señor la va a sanar. Ya, esa es la terapia. Entonces las señoras empiezan a tratar de devolverse y ver en qué momento, o a averiguar en qué momento tenía un trauma. Y dice mi esposa que muchas cayeron al piso, empezaron a llorar y empezaron a gatear como niños y empezaron a llorar como niños. Y mi esposa vio ese espectáculo y dijo, no, esto no es de Dios. Todas las mujeres llorando y gateando como niños en el piso porque se estaban sanando espiritualmente. En las iglesias se hacen unas cosas, hermanos, en nombre del Señor, increíbles, ridículas, por falta de discernimiento. ¿O no? Amén. Amén. Y termino con esto, miren. Los muchachos van a un campamento y la conferencista, por eso es que es peligroso, hermanos, que uno se someta a conferencistas que uno no sabe quiénes son, ni conoce, ni sabe que ministran. Si aquí una iglesia trae un profeta y usted me dice que va a ir, yo le digo que le aconsejo que no vaya. Yo le diría eso. Hermano, y la conferencista les dice, bueno, se van todos a meter a la piscina, porque el Espíritu Santo se mueve más en el agua. Entonces cuando estén en la piscina, les voy a ministrar el Espíritu Santo. Y usó un pasaje mal usado del paralítico de Bethesda que se metía al agua y entonces que recibía sanidad. Eso no tiene nada que ver con la ministración. Entonces Juan David era un niño, adolescente, y me llamó y me dijo, papá, mire lo que está pasando. Y yo les dije que yo no me metía a esa piscina. Y me están viendo como el rebelde. Todos se metieron menos nosotros, ni Ruth, ni Andrés, ni yo. Los tres nomás estamos afuera. Y yo les dije, no se metan. Absteneos de toda especie de mal en esos movimientos extraños y raros, hermanos. Amén. Mire, hermanos, mire, escuchen esto. La falsedad, la falsa profecía y la falsedad se desarrolla en iglesias donde los hermanos no tienen discernimiento, donde los hermanos no son capaces de decir eso sí es, eso no es. Ahí se desarrolla la falsa doctrina y los falsos profetas. Nosotros hacemos reuniones aquí regionales y hay unos dos que profetizan y yo tengo mis encontrones con ellos. Y un día uno de ellos me dijo, cuando usted está aquí, yo no tengo libertad de profetizar, dijo él, no tengo libertad. Usted no cree, no tengo libertad, no. Queriendo decir, no me gustaría que usted esté cuando yo ministro. Pues claro, como yo no como cuento, hermano, si uno puede hacer no puede hacer las cosas que quisiera hacer, si uno está mirando ahí diciendo, eso no es, es un mentiroso, eso no es. Porque la falsa doctrina, la falsa enseñanza, los malos movimientos se desarrollan en iglesias donde no tienen los hermanos discernimiento, donde el pastor no tiene discernimiento, donde no es capaz de decir no. Y yo tengo que decirle que yo he tenido que bajar gente del púlpito aquí y decir, no me haga eso no es de Dios, eso no me lo hace aquí, así. Lo he tenido que hacer.
Amén, hermanos. Todo sea por mantener pura la doctrina. La Biblia dice que contendáis ardientemente por la doctrina que una vez ha sido dada a la iglesia. Contendáis ardientemente. Gloria al Señor. Podemos hablar del movimiento profético. Ha traído unos ritos que se llaman actos proféticos, que me gustaría que habláramos un poco de eso. Y además me gustaría que miráramos todas las sentencias que la Biblia habla acerca de los falsos profetas y en qué términos los dice que es terrible. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos amados. Amén. Amén. Señor nos ayude y los guarde a ustedes, los guarde, porque estos son tiempos de mucho engaño. Muchas gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Dios del cielo. Yo con un corazón, Señor, deseoso de que tu pueblo sea enseñado en tu verdad. Tú conoces mi corazón, Señor, y sabes que este es mi anhelo. Y yo quiero preparar un pueblo para que no sea un pueblo que vive bajo engaños, Señor, y que se prepara para tu venida. Levanta líderes, Señor, que prediquen la sana doctrina. Levanta pastores que prediquen la sana doctrina. Ayúdanos a contender esos movimientos heréticos, Señor. Danos discernimiento, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, que la doctrina no se tergiverse, no se tuerza. Oramos a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.